Hola, hola, profe. Hola, hola. Recuerde, ahora los voy a silenciar a todos ya, pero recuerde que puede Vale. levantar la mano y Nos vemos al final de ahí la clase. yo Profe, le... la Dígame, lo escucho. la otra vez me estaba levantando la mano y no me había visto, por eso. Ah, sí, no, pero esta vez voy a estar Habla más por el chat. atento, o si no, por el Es chat que también se me he puede. rayado por un rato. Está bien, está bien. Ya, comencemos. Ya, muchachos, por favor les pido atención, que tomen apunte, ya. Eh, Ahí estamos, así los puedo ver un momento. Si quiere, también puede activar la cámara y levantarme la mano, también serviría para verlo yo a usted, ¿ya? Una consulta, ¿ustedes ven en su pantalla solo el PPT? Bien, bien, bien. Vamos. Bien, objetivo, reconocer los antecedentes culturales de la antigua Grecia. Para eso vamos a entender, o nos vamos a situar, mejor dicho, en el mar Mediterráneo, ¿ya? El mar Mediterráneo se encuentra entre Europa, que vendría siendo todo esta masa continental, África por la parte norte y Asia, o sea, por la parte norte, digo, por la parte sur, y por la parte del este estaría Asia, ¿ya? Sobre todo la zona de Medio Oriente. Este mar va a ser muy importante en la antigüedad porque de cierta forma va a conectar tres tipos de cultura, civilizaciones, eh, va a ser realmente como, por así decirlo, el Internet de la época. ¿Por qué? Se va a ocupar para comerciar, se va a ocupar para viajar, para incluso pelear, ¿ya? Van a haber guerras marítimas, un montón de cosas, ¿ya? El mar Mediterráneo va a ser muy importante porque ¿se acuerdan que en las clases anteriores yo dije que los ríos eran las carreteras de la antigüedad? Entonces es porque el transporte más rápido de la época era a través del mar, sobre todo para lo que es el comercio, ¿ya? Siempre el comerciante, el mejor comerciante es el que llega con el producto más rápido, ¿cierto? Y todas esas cosas. Bien, entonces hay que entender el mar Mediterráneo como una porción de tierra, o sea, una porción de mar muy importante que se ubica en medio de tres continentes, ¿ya? Acá tenemos otra imagen que es satelital, ¿cierto? Acá tenemos Europa, acá tenemos África, el desierto del Sahara, ¿cierto? Y aquí, ¿qué parte será esta que se ve como un marrón más oscuro? Miren, ahí donde estoy marcando, ¿ven el cursor del mouse? ¿Sí? Esta parte de acá. Escríbanlo en el chat, los que piensan que puede ser. Esta parte de acá. No sé por qué no me aparece el chat. Esa parte de ahí era Egipto, señores. ¿Ya? Lo que vamos a ver hoy van a ser tres civilizaciones. Los micenas, los fenicios y la Creta. ¿Ya? Como decía, esta es la parte de Egipto, por eso es que se ve de ese color, porque obviamente es la zona más fértil, ¿ya? Ahí puede crecer vegetación, por eso lo decía. Esta parte que está acá es la parte que va a ser el desarrollo de Grecia. Esto es Grecia. Esa como especie de garra que sale ahí con forma... Todas estas porciones de tierra que se meten al mar, de cierta forma, se llaman penínsulas, ¿ya? Esta es la península ibérica, que es donde está España y Portugal, la península itálica, y esta es la península de los Balcanes, ¿ya? O balcánica, también se le conoce, que es la península donde está Grecia. Esta parte de acá
vendría siendo la actual Turquía, y si nos vamos más acá, donde se desarrolla la civilización fenicia, estamos hablando de ya Medio Oriente, Israel, ex Palestina, ¿cierto? Esos lugares. Bien, vamos a partir con los fenicios, ya la civilización fenicia. Se caracteriza porque se ubicaron en la costa del Mediterráneo, ¿ya? En una angosta franja de tierra de 40 kilómetros, un suelo poco fértil, ¿ya? Eso obligó mucho a que tuvieran que salir al mar, ¿ya? Pescadores, mariscadores, pero sobre todo van a ser grandes comerciantes, ¿ya? ¿Esto por qué? Porque viven en esta parte que es poco fértil. Al ser poco fértil, el desarrollo agrícola que alcanzan no da abasto para sostener una gran civilización, ¿ya? Ese es el problema. Entonces eso lo obliga a ellos a tener contacto con otros asentamientos para de esa forma mantener un sustento constantemente. Como ellos van a hacer esto del comercio una de sus actividades principales, van a ser también, van a crear muchos aportes, van a crear muchas cosas del comercio que nosotros hasta a la actualidad ocupamos, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo de un navío fenicio, ¿ya? Fueron uno de los primeros en hacer los barcos que atravesaron partes del Mediterráneo, ¿ya? Un pueblo navegante. El origen, escasas tierras fértiles del Canaán, ¿ya? Esta porción de tierra, el Canaán, es lo que hoy en día sería Israel, ¿ya? Actual Palestina también. De ahí sabemos que hay actualmente un conflicto. No nos incumbe detallar más aún, pero lo que pasa ahí es que Palestina, antes de la Segunda Guerra Mundial, era una nación independiente que ocupaba esa porción de tierra. Lo que pasa es que después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU estableció un territorio para que los refugiados judíos de la Segunda Guerra pudieran establecerse como nación independiente. Eso llevó a que hubieran un conflicto actual. Por eso es que cuando hablan de los conflictos de la Franja de Gaza, por ejemplo, o de Israel, Palestina, este conflicto que le acabo de mencionar, ¿ya? En esa tierra es donde se va a desarrollar este pueblo, antiguamente. Es irónico, como digo, porque se acuerdan que cuando vimos Sumeria, también Sumeria se ubicaba en lo que hoy en día es Irak, por ejemplo. Otra tierra también desolada por la guerra. Bien, influyeron en que siempre hubiese una inclinación al mar, ¿cierto? Se vieron un poco obligados a tener que salir al mar. La pesca y la recolección, y lo que desencadenó hacia el comercio. Fueron los primeros en establecer rutas comerciales que, si se fija bien usted, atraviesan todo el Mediterráneo, pero ojo, está mal dicho atraviesan, sino que bordean todo el Mediterráneo, porque si bien los barcos eran avanzados, no eran lo suficientemente avanzados para atravesar, digamos, en línea recta, por ejemplo, el mar, ¿ya? Eh, Era más bien, iban por la orillita siempre, era más fácil en caso de que fallara algo, ¿cierto? Se podían orillar. Eh, Fenicia vendría siendo todo lo que he marcado aquí de color verde, ¿ok? Y las rutas comerciales están marcadas con rojito, ¿ya? Los puntos blancos son asentamientos con los cuales comerciaban. Comerciaban, ¿sí? ¿Está bien? ¿Ya? Memphis, acá, Egipto, el famoso Egipto, ¿cierto? Siempre se ve como una ramita o como una flor ahí en África, ¿cierto? Porque ahí es donde crece la vegetación, entre medio del desierto. Porque las otras ciudades como Cartago o Leptis, ¿ya? Están ahí en pleno desierto, o sea, no están en pleno desierto, sino que están en la costa, ¿ya? No es lo mismo. El mar influye mucho en el clima.
Obviamente esas ciudades van a ser más puntos estratégicos que grandes sitios urbanos, ¿ya? Va a ser más bien puertos para el comercio y cosas así. Bien, como veníamos mencionando anteriormente, la influencia en el Mediterráneo. Ellos van a ser los amos y señores en un comienzo del Mediterráneo, ¿ya? Primero fueron un pueblo pirata, ya se encargaban de asaltar a veces, saquear, qué sé yo. Gran dominio de la navegación, ¿cierto? Cambiaron su estilo de vida por el comercio y se transformaron en grandes comerciantes. Ellos establecieron una ubicación del poder que se llama talasocracia, ¿ya? Que en el fondo los grandes navegantes y comerciantes eran los más influyentes en su sociedad, ¿ya? Eran personas muy importantes. Como no existían grandes porciones de tierra, no le daban esa importancia al poseer la tierra, sino más bien como la capacidad del comercio, por así decirlo. Y cómo yo demostraba mi poder eh, comercial, mercantil, con mis barcos, ¿cierto? Y mi capacidad de poder comerciar. Principales productos, madera y tela, ¿ya? ¿Por qué coloqué entre paréntesis púrpura? Porque van a ser los primeros en crear el tinte púrpura, es un dato free, ¿ya? ¿Y por qué? Porque el tinte púrpura viene de la tinta del pulpo, ¿ya? Y como ellos son un pueblo comerciante y que siempre estuvo en el mar, ¿ya? Van a ser uno de los primeros en utilizar esto, y esto va a ser un producto muy importante. De hecho, los mismos griegos, los nobles griegos, van a ser fanáticos de la ropa de color púrpura, ¿ya? Porque como era caro tenerlas, comprarlas, simbolizaba riqueza, mucha riqueza. Más tarde comerciarían toda clase de productos por todo el Mediterráneo, llegando a elaborarlo ellos mismos, ¿ya? He dicho mucho ya, no sé por qué ando diciendo ya todo el rato. Bien, sigamos, ¿ya? Legado. Conocimientos de navegación y el Mediterráneo, ¿ya? Otra vez. Vidrio. Van a ser los primeros en crear el vidrio. Y también las monedas, el dinero. Aquí aparece el dinero. ¿Se acuerdan que dije que ellos van a crear ciertos aspectos de la economía que nosotros manejamos hasta hoy? Bueno, ellos van a crear el dinero. Se le dio un valor a los metales preciosos con el fin de que simbolizaran algo o algún aspecto físico. Hasta hoy en día el dinero tiene un sustento real. Por ejemplo, yo no puedo llegar e imprimir millones y millones de pesos porque, por ejemplo, los millones de pesos de Chile están en el banco como dólares. Y esos dólares a su vez tienen un respaldo en oro, ¿ya? Todo esto está en distintos bancos y en distintas bóvedas. Pero todo ese es el valor que se le da realmente al dinero, ¿ya? Y esto va a pasar lo mismo, porque el dinero va a simbolizar ciertas cosas. Yo, por ejemplo, no voy a poder comerciar contigo y venderte en esta época 20 vacas, por ejemplo, porque no puedo llevarte 20 vacas desde Egipto hasta Fenicia, por ejemplo, ¿cierto? Entonces te llevaba las monedas de oro que simbolizaban el valor de esas vacas. ¿Se va entendiendo cómo funciona un poco el dinero? Por eso es que tiene valor. Por eso es que intercambiamos papelitos con cara de personajes famosos y con eso podemos comprar y esas cosas. Eh, si uno se puede pensar un poco el dinero, ¿qué es el dinero? Eso, papeles, ¿cierto? Los billetes. Pero nosotros le damos culturalmente ese valor, que es lo que pasa en este caso. ¿Van entendiendo? La cultura es muy importante porque nosotros culturalmente le damos valor a las cosas. No solo a monumentos, no solo a una obra de teatro, no solo a una canción, no solo a un hecho histórico, sino también a cosas que ocupamos como acuerdo común en la sociedad, como el dinero. Otro aspecto que se me iba muy importante.
fueron los primeros en crear el alfabeto, ¿ya? Este alfabeto que vemos aquí en pantalla es la primera versión del alfabeto que nosotros vamos a utilizar actualmente, ¿ya? Se usa, o sea, no se usa actualmente, pero fueron los primeros en basarse en esto. No tiene que ver con cómo hablamos nosotros, sino que más bien cómo escribimos. Recuerde que si bien Sumeria o los sumerios fueron los primeros en escribir, ellos lo hacían con un fin de registrar cosas, ¿ya? Ellos, y era otro lenguaje, ellos también van a hacer lo mismo, pero van a hacerlo más abreviado. Es más simple el alfabeto, ¿ya? Eh, Actualmente son 28 letras, aquí no sé cuántas son. Aquí podemos ver, por ejemplo, que hay algunas que se ocupan para distintas fonéticas, como por ejemplo esa que parecía una Y, se ocupa como F y U, dice ahí, ¿cierto? Entonces hay más, hay menos, por así decirlo. Creta, la civilización minoica, ¿ya? Esta otra civilización se ubica al sur de lo que es la actual Grecia, en esa isla que vemos aquí que se llama Creta, ¿ya? Eh, es una isla que fue tardíamente habitada, ya en época del Neolítico. Y cuando hablamos del Neolítico, recordemos que ya estamos hablando del Homo sapiens. Estamos hablando de herramientas, estamos hablando de clanes, ya estamos hablando de una organización social. Eso, tribus, por así decirlo. Terreno montañoso, desarrollo de pequeñas ciudades-estado, muy pequeñas en realidad, porque es una isla chiquitita, y las ciudades-estado principales van a ser Nosos, que se escribe con una C al principio, Nosos. Vamos a hacerle un zoom. Nosos y Fasto, ¿ya? Que Nosos va a ser la principal y la más famosa, ¿ya? Y todo, incluso el mito del Minotauro nace en esta isla, ¿ya? Fíjese lo importante de esto, porque estamos hablando de una civilización anterior a Grecia, pero que se ocupa para un mito griego. Por eso es que estamos hablando que estas civilizaciones son importantes, porque son antepasados de los griegos, ¿ya? Cuando hablamos de los fenicios, yo dije que habitan lo que actualmente es Palestina, no tiene que ver con que ellos sean los antepasados de los palestinos, porque sobre todo no va a ser lo mismo que en Creta, que en esa zona que acabamos de mencionar con los fenicios va a ser poblada por distintas civilizaciones después. Entre esos, los fenicios van a terminar justamente emigrando a toda esta zona de acá, ¿ya? Muy relacionado al comercio, lógicamente por el lugar donde se ubica, ¿cierto? Y ciudades-estado bien pobladas, como eran chiquititas, eran con una población bien concentrada. Aparte que ellos van a desarrollar una cultura muy, muy rica, muy enriquecedora, y eso también va a ser muy llamativo. Por eso siempre va a haber mucha gente, es una isla muy famosa esta, y vamos a ir viendo por qué. Primeros pueblos agricultores y ganaderos, ¿ya? El terreno montañoso influye en que se desarrollen diversas ciudades independientes. Las principales ciudades, Nosos, ¿cierto? O sea, la principal ciudad es Nosos, donde surge este mito del rey Minos, ¿ya? Culto a la naturaleza y a la tierra. Ellos rendían mucho culto a lo que era la naturaleza, la tierra, la fertilidad. Lo único que se sabía de esta civilización eran leyendas, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque se asocia mucho a esta civilización a una catástrofe, ¿ya? Hubo una erupción, no me acuerdo bien el año, durante la antigüedad, que acabó con esta civilización por un tsunami, ¿ya? Se asocia mucho al mito de la Atlántida, y es porque era una civilización muy avanzada, muy importante, a la gente le gustaba mucho ir, de cultura muy enriquecedora, qué sé yo, muy famosa. Era no sé, eh, ¿qué ciudad famosa así hoy en día? El Miami de la época.
no sé, por algo así, por así decirlo. Donde la gente iba a pasarlo bien, a comerciar, ¿cierto? A comprar cosas que llegaban desde todos los lados del Mediterráneo. Por eso es que era tan importante y tan bonita. Hasta hace poco se creía que la civilización minoica eran leyendas de la antigua Grecia, ¿cierto? Pero debido a los avances de la arqueología y de que han descubierto ruinas de esta civilización bajo el mar Mediterráneo, se asociaba a la leyenda de la Atlántida, ¿ya? Y aquí está la leyenda también del rey Minos, que tiene que ver con el Minotauro. La vamos a ver después, vamos a ir avanzando de a poco. Recuerde ir tomando apuntes de lo más importante, ¿ya? El PPT después igual se envía y todo eso para que hagan la tarea. El video también se sube a YouTube. Los voy a empezar a programando como estreno. Entonces así los que están suscritos les va a salir como notificación que se estrenó la clase de hoy. Bien, como vemos ahí, se ve una estructura bien compleja, ¿ya? De hecho, aquí me ha llamado la atención, parecen departamentos de la actualidad estos de acá. Por ejemplo, se ven edificios bien complejos. Se decía, ¿se acuerdan? Los que conocen un poco el mito del Minotauro, el Minotauro estaba encerrado en un laberinto, ¿ya? Y tenía que ver un poco con esto, porque era una ciudad bastante compleja, urbanamente hablando. Bien, como mencionábamos, el culto a la tierra y las fuerzas de la naturaleza, ¿ya? Eh, Hasta ahora hemos visto civilizaciones que le rinden culto a los emperadores, a los dioses, ¿cierto? Y tienen esta visión de como un dios rey, dios emperador, que crea todo, que domina todo. Eh, y esto es un poco llamativo porque esta civilización en específico va a ser una civilización que no sigue un poco ese patrón. De hecho, sus figuras religiosas van a ser femeninas, cosa que no se veía en otras culturas. Le rinden mucho culto a la fertilidad y lo vemos porque vemos una mujer con sus senos al aire. Eso simboliza fertilidad. Eh, en el sentido de que un bebé crece tomando leche materna, ¿cierto? Crece sano, inmune a la enfermedad y qué sé yo. Eh, los toros también eran muy importantes de su cultura y quizás por eso se asocia el mito del Minotauro a ello, ¿ya? Eh, y rendían culto a la naturaleza, a la tierra, a la agricultura, ¿ya? No tenían dioses, por así decirlo, sino más bien elementos a los cuales adoraban, ¿ya? La sociedad cretense. ¿Cómo era esta sociedad? ¿Cómo era? ¿Cómo se organizaban estos chiquillos? Las influencias culturales de Fenicia y Egipto a través del comercio, ¿ya? Como decía yo, se ubicaban justo, si volvemos un poquito atrás, oh, me fui muy atrás, pero aquí miren, por ejemplo, donde vemos todo el Mediterráneo, esta es Creta, y acá está Fenicia, y acá está Egipto, entonces está en un término o en un punto medio, ¿cierto? Entonces ahí va a recibir influencia de ambas civilizaciones. ¿Dónde podemos ver la influencia? La podemos ver en la forma en que dibujan, pues chiquillos. Miren esa obra. Ocupa la misma técnica de los egipcios. Está de lado, ¿cierto? Simboliza animales. Se nota mucho la influencia. No es igual, lo sé, es muy distinta en aspectos de colores, quizás en aspectos del pelo de la mujer, pero si nos fijamos bien, la técnica, se nota la influencia también. ¿Qué podemos ver en esa figura? Podemos ver también nuevamente la figura femenina. ¿Y por qué femenina? Y también con su seno al aire. ¿Por qué femenina? Porque es fertilidad. Una serpiente en su mano, una ave en la otra, dos leones que la miran, no sé qué simboliza eso específicamente. Es un misterio, yo creo, ¿ya? Pero es entretenido darse cuenta que habían culturas que no seguían este patrón de este dios rey o dios emperador, ¿cierto? Sino que habían también culturas que tenían otras visiones. Y pasa también con las culturas precolombinas acá en América, ¿ya?
que no tenían esta visión. Bueno, los incas sí, pero un poco mirado desde algo más natural. Los hombres se dedicaban exclusivamente a la guerra y el comercio, las mujeres cuidaban del hogar, cazaban y ejercían labores agrícolas y ganaderas, ¿ya? Las mujeres producían, por así decirlo, y el hombre se encargaba de o pelear o llevar los productos hacia los otros lugares y relacionarse con los otros comerciantes. Culto a la mujer, por eso lo decía, la mujer en la sociedad cretense o minoica, también se le conoce, va a ser muy importante porque simboliza, es la madre de la sociedad, ¿ya? Y como ellos ven le dan mucha importancia a eso, la, la mujer va a ser, ¿podríamos hablar de una sociedad matriarcal? No lo sé, pero puede ser. Bien, nos vamos a la tercera y final civilización, que es Micenas. De aquí vamos a ver los ancestros de los griegos, pero en el sentido de la guerra, ¿ya? Vimos los ancestros en el sentido de la navegación y el comercio, que habrían sido los fenicios. Vimos los ancestros en el sentido cultural, ¿ya? Los griegos van a copiar muchas cosas de los cretenses. Y ahora vamos a ver los que son los ancestros en el sentido de la guerra, porque los griegos eran buenos para pelear, eran inteligentes y todo eso, pero eran buenos para pelear. Una cultura de la cual poco se sabe, ya duró poquito, pero ¿por qué es tan importante? Porque justamente sus avances militares van a ser muy valiosos para el mundo antiguo. La ciudad-estado más antigua fue en el Peloponeso. Dentro de lo que es la península de los Balcanes, donde se ubica Grecia, está la del Peloponeso, que es la parte más sur, por así decirlo, la garra, esa garrita de ahí, ¿cierto? Hombres y mujeres eran desiguales socialmente, ¿ya? Los griegos van a dejar un poco esta matriarcalidad de los cretenses y se van a basar más en esto. A ver, chiquillos, sí es verdad, no ocupen el chat para estar escribiendo tonteras, porque ¿qué pasa? Después este chat los voy guardando, porque yo con esto después tengo la evidencia de las clases, ¿ya? Veo que hay gente de Santander, de hecho, que está puro escribiendo. Si tiene alguna duda, recuerde que está el botón para levantar la mano. Ya. Bien. Como decía, van a ser, hombres y mujeres van a ser desiguales, y aquí es donde nace, de cierta forma, esto de que el hombre es superior a la mujer, y los griegos lo van a heredar. Los griegos antiguos, la antigua Grecia, va a ser una sociedad bastante machista. Cuando nos toque verlos, vamos a ver por qué. Su existencia fueron solo leyendas hasta el siglo XX. También se sabía antiguamente de estas civilizaciones solo por los mitos de los griegos, ¿ya? Los griegos hablaban de estas antiguas civilizaciones, pero no se tenía registro de ellos hasta hace muy poco, al siglo XX en realidad, que se conoció a través de la arqueología, muchas de estas civilizaciones. Pasó también con Egipto, y pasó mucho durante el siglo XX, que se esclareció muchas cosas de la historia, debido a los avances tecnológicos, ya que se podía saber químicamente, hay un proceso para saber de cuántos años aproximadamente tiene cada objeto, que se le llama la huella de carbono. Que eso se le toma a un objeto y uno puede saber más o menos de a qué año pertenece. Seguimos. Su admiración por la cultura minoica llevaría a imitar su cultura estética, ¿ya? Eh, Esto va a sonar un poco pesado, pero siempre los que piensan un poquito menos son más buenos para copiar, ¿ya? O, disculpen aquí, yo sé que hay varios que quizás las pruebas
tiene como filosofía andar copiando. Pero chiquillo, copiar no es nada bueno, le estáis copiando a otro, no es tu logro, a eso voy, no es tu logro, es el de otro. Eh, y ellos van a caracterizarse por esto, como tenían el poder militar y tenían riqueza y todo eso, copiaban, y le van a copiar bastante a los cretenses, en el sentido estético, para verse bonito. Este patrón lo vamos a ver después con los romanos. Los romanos, cuando se transforman en un imperio, finalmente le copian mucho a los griegos porque encontraban que su cultura era muy llamativa, enriquecedora, bonita, como quieran llamarle. Y como ellos ya eran grandes y querían ser así bacanes como los griegos, le copiaron muchas cosas, incluyendo los dioses, de hecho. Eh, pero justamente esta copia sería la que llevaría al nacimiento de la cultura griega, ¿ya? Sus puertas eran protegidas por leones, cultura militarizada, y vieron un pueblo muy religioso. ¿O qué hice? Tontera hice. Ahí sí. Y eran un pueblo muy religioso. Tu, tu, tu. Profe, ¿se puede devolver? Sí. Oh, ahí. Chiquillos, por favor, no escriban. A la otra, a la de Matra. Espera, a esa. Benjamín Dinamarca levantó la mano. ¿Por qué la bajó? Vuelve a levantarla para poder activarle el audio. Es así. Bien, muchachos, hasta acá, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿No? ¿Nadie? Espérame, Cristian, te activo inmediatamente el audio. Estoy apretando reiniciar audio. Ahí sí. Ya. Dígame. ¿Por, por qué la Micena se conoce tan poco? De Micena se conoce poco porque fue un periodo previo a la antigua Grecia, ¿ya? Lo que pasa es que cuando Micena le empieza a copiar a los cretenses, se van mezclando las culturas y de ahí van a ser lo que se le conoce lo que se conoce actualmente como Esparta, por ejemplo, y finalmente van a ir expandiéndose hacia el norte, llegando incluso a poblar todo lo que se le conoce como Grecia. Si vemos el mapa acá, podemos ver que esta cultura nacería acá, en esta zona, y se va a ir expandiendo. Pero también ¿Cuántos va a haber años duró? mezcla dentro. ¿Cuántos años duró? Mm, no manejo bien el periodo que duraron, pero la cultura griega se nace aproximadamente en el 700 antes de Cristo, para que tengamos una idea. Entonces, hasta ese año más o menos estuvieron ellos poblando el territorio. Ah, Lo ya. importante de esto es que hay que entender que estas tres culturas que vimos hoy son antepasados de la cultura griega. La cultura griega es una mezcla de estas tres culturas. Eso es lo que hay que entender. ¿Sí? Ujú. ¿Alguna otra Ah, consulta? Eh, ¿No? ¿Nadie más? Ya, chiquillos. Bien. Uy, nos pasamos un poquito en la hora. Algunos se tienen que ir con la profe Pame y otros después con la tía Luz. Así que eso, tengo dudas. Dígamelo, escriba. O si quieres, le escribo el audio, como quiera. Tututun, tututun.
¿Dónde está? No la veo. Escriba la duda, por favor. Próximo jueves, ¿a qué hora? Dejémoslo a las 12:30. Jueves 2:30. Desde ahora en adelante. Así se juntan con su profe y después se vienen para acá para la clase. Yosita. No sé quién es Yosita. Por favor. El Harold. Harold, tu duda. La estoy esperando para terminar la clase. Escríbela, porfa. Profe, ¿cómo puedo hacer la guía que mandó, la que subí recién? A ver, buena idea. Veamos, peguémosle una revisada a esa guía para ver, ¿cómo se llama? Para ver. Ah, no, es que estamos un poquito pasados. Pero a ver, para explicar brevemente lo que es la guía.